Hermanos, hermanas, les saludo como siempre en el amor del Señor. Y bueno, saludamos también a todos nuestros hermanos, hermanas, amigos que nos ven a través de nuestra página en internet en www.Iglesia Cristiana La Serena. Bueno, en primer lugar quería agradecer al Señor y a cada uno de ustedes por el hermoso tiempo que vivimos ayer en nuestro paseo anual en celebración de nuestros 27 años como congregación. Y bueno, agradecer a todos los hermanos una vez más que estuvieron a cargo de toda la organización, de todos los detalles que fueron y que son siempre tan importantes para poder disfrutar y servir, ¿no es cierto?, de todo corazón a toda nuestra hermandad. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a cada uno de ustedes. Fue un tiempo muy lindo, un día precioso. Bueno, y esperamos el próximo año, si el Señor nos da otro año, celebrar nuestro cumpleaños 28 y podamos hacerlo también los que estamos aquí, los que a lo mejor no pudieron ir por alguna razón y los que esperamos también el Señor agregará por fe durante el año 2019. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar con el estudio de este capítulo 5 de Mateo, que inicia o inaugura lo que se conoce como el Sermón del Monte, que es este discurso público que nuestro Señor Jesucristo realizó en una de las mesetas de la Galilea, encontrada con exactitud, entre otras cosas, y que es bastante extenso. Cubre 3 capítulos bastante largos también, que son el 5, el 6 y el 7. Pero nosotros nos estamos enfocando en la primera parte, que son los primeros 12 versículos que se conocen como las bienaventuranzas. Recordando que la expresión bienaventuranza significa qué felices son. Y dijimos que esto ciertamente no es un mapa, una bitácora o una receta para ser salvo, sino que esto es y debiera ser la búsqueda y la evidencia de quienes ya lo somos en función de la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Sermón del Monte es un atentado a nuestra humanidad caída, porque ciertamente lo que expresa aquí el Señor Jesucristo va con toda seguridad en contra de la realidad que vivimos, de los deseos que quizás tenemos, aun cuando muchos de lo que aparece aquí de alguna manera se trata de expresar para darle un tinte de moral muchas veces a las cosas que se dicen o se hacen, la realidad muestra otra cosa. Sin embargo, en nosotros como hijos de Dios tampoco proviene de nuestra naturaleza humana, no son méritos nuestros, es la obra del Espíritu en nosotros. Así como la salvación o en la salvación no tenemos ningún mérito y es un acto de la voluntad y de la misericordia de Dios, así también la transformación es un proceso en el cual más bien nosotros lo que vamos haciendo es permanecer, mantener, ser fieles y viendo cómo el fruto del Espíritu se va desarrollando en nosotros. Entonces es una búsqueda permanente y vamos a leerlo desde el capítulo 1, desde el versículo 1 para enfocarnos ya en la número 7 que nos corresponde el día de hoy. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, que es la que nos corresponde hoy, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Padre, te damos gracias esta mañana por la libertad, por el privilegio que nos das de poder escudriñar tu palabra, de poder aprender de ella, Señor, y de poder ser transformados por ella, Padre. Que tu Espíritu Santo que mora en nosotros, que es Dios mismo, encuentre siempre un corazón moldeable, un corazón manso, un corazón que permanentemente se rinde a tu voluntad. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén. Bueno, dijimos también que al analizar el día de hoy esta séptima bienaventuranza, que efectivamente las 6 anteriores están en un orden que está de alguna manera concatenado y tiene una lógica en cuanto a la que vamos estudiando, ¿no es cierto? Tiene una base en la que estudiamos, es decir, se ve una progresión en esto que inicia con la pobreza espiritual, que es el punto de partida. Hasta que un ser humano no reconozca esa condición, su incapacidad total, ciertamente todo lo que viene a continuación del Sermón del Monte no tiene ninguna posibilidad de desarrollarse como Dios lo ha establecido. Dios no solamente nos ha dado su palabra, sino que también nos ha dado el orden, cómo es que se tienen que ir desarrollando las cosas de acuerdo a su plan. De acuerdo a su plan. Es como cuando Él dice, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Si nosotros partimos por lo que es añadido y olvidamos esta primera parte, ciertamente tampoco realmente vamos a ver el fruto del Espíritu desarrollarse en nosotros. Y muchas veces, por no decir gran cantidad de las veces, nosotros conocemos la palabra de Dios, pero este desorden con que tratamos de buscar a Dios es el que nos hace que nuestras vidas no progresen espiritualmente. Y progresar espiritualmente no significa despegar los pies de la tierra, todo lo contrario, significa caminar en esta tierra con la única firmeza, con la única garantía que es hacer la voluntad de Dios. Dice el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, ya es sabido por todos nosotros y sin duda alguna todos tenemos una idea clara de que en general y en lo particular también, lo que quizás pudiera definirnos como género humano, entre otras cosas, y probablemente esta sea una de las 3 características más relevantes que nos pudiese definir como seres humanos, es que somos conflictivos. O sea, somos peleadores por naturaleza. Los seres humanos nos caracterizamos por ser conflictivos. Existen conflictos a todo nivel, desde un punto de vista macro, entre países, entre naciones, entre gobiernos, entre etnias, pero también existe, y seguramente ese es el punto de partida, conflicto a nivel familiar, a nivel laboral, los padres contra los hijos contra los padres, vemos que hay desobediencia, vemos que hay rebeldía, vemos que hay también una falta de criterio en los padres para educar y guiar a sus hijos, vemos conflictos a todo nivel. Nuestro país está viviendo un conflicto, o mejor dicho, la efervescencia de un conflicto escolar, en el cual de alguna manera impulsa a nuestro Parlamento a gestionar leyes como aula segura y todas estas cosas que vemos a nuestro alrededor, y ciertamente eso no hace más que ratificar que somos conflictivos. Entonces, cuando la Biblia habla de que qué felices son los pacificadores, ¿qué se viene a nuestra mente? ¿Qué es lo que realmente a los ojos de Dios es la paz? ¿Y qué es lo que realmente significa pacificadores desde el punto de vista de Dios? Porque el mundo tiene sus soluciones, ¿no es cierto? Leyes, como lo estábamos viendo, ¿no es cierto? Leyes que pueden gustar, no gustar, leyes que traen división, leyes que no encuentran ciertamente un eco ni siquiera en los propios legisladores, leyes que muchas veces impulsan otras más y así sucesivamente. Fármacos, en el caso de algunos desórdenes quizás de carácter conductual, tratados de paz, si hablamos en el aspecto macro, ¿no es cierto? No olvidemos que las Naciones Unidas se forman en el año 1945 y uno de los lemas, si no me acuerdo es el lema principal, pero uno de los lemas de las Naciones Unidas era para que las generaciones futuras nunca vivan la guerra. Y la verdad es que de 1945 a la fecha de hoy no existe un solo día en la historia humana en que no se haya peleado más de un conflicto. Por lo tanto,
No estoy juzgando la intención de quienes lo hicieron, simplemente estamos viendo la esterilidad de los esfuerzos humanos por alcanzar la paz. Sin duda alguna, la paz es un anhelo de todos nosotros. Queremos tener paz en nuestra familia, paz interior, paz con los vecinos, paz a todo nivel. Pero cuán difícil es poder conservarla. Y la verdad que muchas veces lo que nosotros llamamos paz no es otra cosa que tregua. Y nos preparamos para el próximo conflicto. Entonces, es un tema transversal a todos nosotros y Dios habla aquí de la paz. ¿Qué es la paz realmente? Y la paz que Dios nos va a enseñar no tiene que ver con la ausencia de algo, sino con la presencia de alguien. No hay paz para el impío, dice la palabra. Y todo ser humano sin Dios es un impío a los ojos de Dios. Y por lo tanto, el gran problema y la razón única de la cual se deriva todo el proceso de conflicto que los seres humanos tenemos y a todo nivel es la ausencia de Dios. Es la ausencia de Dios. El causante de todos los conflictos es el pecado en el cual mora en los seres humanos. Ahora, los pacificadores somos todos esos pecadores igual de conflictivos que los demás, pero que hemos sido salvados, estamos siendo transformados y estamos siendo enviados a ser pacificadores, En Santiago capítulo 4, versículo 1, simplemente para ratificar que la Escritura nos dice, ¿no es cierto?, Santiago 4.1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? A todo nivel, familiar, laboral, internacional, lo que sea. ¿De dónde viene? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Pasiones, miembros, no se separan, ¿no es cierto? Y a veces nosotros pensamos en la mano que alza un arma, pero en realidad el miembro, dice la Escritura y el mismo libro de Santiago, más contencioso y veleidoso es la lengua. A mí ya lo sabemos, ¿eh? No la domamos, pero lo sabemos. Entonces, ¿de dónde viene? De un corazón malo. De ahí sale lo malo de nosotros, dice. Entonces, la humanidad, y como Jesús nos estaba enseñando los de corazón limpio, lo que hace es ponerse un disfraz de pacificador, pero no hay paz para el impío, y no la habrá y no la ha habido nunca. La Biblia inaugura con un reino de paz. Dios crea todo un paraíso para la primera pareja humana. La primera pareja humana peca, ¿no es cierto? Y a poco andar se quiebra la paz. Primero se quebró la paz con Dios y a poco andar se quiebra la paz familiar. Caín mata a Abel. Y la historia bíblica es una historia en que nos muestra cuán conflictivos somos los seres humanos aún conociendo de Dios. Pero la Biblia cierra con paz, la paz eterna y duradera. Así que hay esperanza. Pero esa esperanza no está en los elementos humanos, esa esperanza está en la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Entonces, ¿de dónde vienen las guerras? De nosotros mismos, de nuestra propia naturaleza maligna. A todo nivel queremos siempre nosotros, lo que es para nosotros y lo que nos beneficia solamente a nosotros. En mayor o en menor medida, pero no hay paz para el impío. Si usted no es un hijo de Dios, usted está en guerra con Dios. Está en conflicto con Dios. Porque lo primero que nosotros debemos enseñar en nuestra misión como pacificadores es contarle a las personas que están en guerra con Dios, que están en conflicto con Dios. Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3.
¿Cuál es la condición? El pacificador lleva este mensaje de paz, pero no es una paz, y ya lo vamos a ver, como el mundo. Esa paz que dice que Dios ama a todos, que todo es peace and love. No, no es así. No es así. Lo primero que dice el capítulo 3 de Romanos, versículo 10, como está escrito por Dios, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Usted puede ser un religioso, pero eso no tiene nada que ver con buscar a Dios. En el tiempo en que Jesús aparece en la escena humana, existían religiosos que odiaban a otro grupo de religiosos. Había una nación que odiaba a la nación que los tenía cautivos, que era Roma, pero entre ellos mismos había odio étnico porque los samaritanos eran mezclados y no eran puros como ellos. Y cuando aparece Jesús, intentan transformarlo en el jefe de una guerrilla que los lleve a la conquista de la libertad. Y se encuentran con que Él dice, ama a tus enemigos. Entonces, el concepto de la realidad en la que nos encontramos es que la humanidad está en guerra con Dios. La humanidad es enemiga de Dios. Y la única manera que exista paz en el ser humano es que se reconcilie en primer lugar con Dios. Pero ¿a quiénes ha puesto Dios para darles esta noticia no muy agradable a la gente? A nosotros. A nosotros. Versículo 12. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay, escucha bien, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Es así como Dios ve a la humanidad. Es así como Dios ve a la humanidad. Y si así Dios ve a es así como Dios ve a la humanidad, significa que así somos. Así somos, hermano. Entonces usted trae en su mente, a lo mejor no, en realidad esto no es como para mí, porque yo, no soy perfecto, pero no soy mala persona. Y empiezan todas esas babosadas en nuestra mente carnal, ¿no es cierto?, de tratar de creernos que somos buenos en realidad. Y claro, recuerden que para sentirnos buenos siempre tenemos que encontrar a uno peor que nosotros, y eso no es nada difícil. Pero cuando miramos para arriba quedamos todos descalificados porque nos vemos horizontalmente todos como enemigos de Dios. ¿Ya? Entonces, no, mire que en realidad yo, estudié en colegio de cura, yo fui esto otro. Y todas esas cosas, olvídense. Escúchelo con amor, pero no diga, sí, en realidad, pues, hoy no creo que esta persona no. No, hay que orar. Y la primera noticia es contarles la condición en que se encuentran, para que la buena noticia tenga contexto. Porque si yo todavía creo que soy bueno, o peor aún, que tengo suficientes argumentos para que si existe una salvación, como alguien me dijo una vez, mira, si existe una salvación o algo, yo estoy tranquilo, porque tengo suficientes argumentos para entrar al cielo. Entonces, si tú no reconoces eso, ciertamente no hay esperanza para el impío. No hay esperanza para el impío. Entonces, Romanos 3, ahí mismo, pero el versículo 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí viene la buena noticia, siendo justificados gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente. Eso es el Evangelio. Pero el Evangelio no es solo Romanos 3:23, es Romanos 3:10, Romanos 3:22 y todos los romanos que nos recuerdan que somos pecadores. Entonces, no hay un pecado que Dios no pueda perdonar cuando nosotros nos presentamos arrepentidos. Y entonces alguien dirá, bueno, ¿y qué pasa con el pecado imperdonable? Aquel que blasfema contra el Espíritu Santo. Bueno, aquel que blasfema contra el Espíritu Santo no es cristiano, no es hijo de Dios y nunca lo va a hacer. Escupe en la cara de Dios como todos los romanos, porque el Espíritu Santo es
Es Dios, muy bien. Muy bien. No es una fuerza, no, es Dios. Entonces, todos somos pecadores. Romanos 5:1. Lo primero, que debemos tener paz con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, no por obras, nunca por obras. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí vienen todas las bendiciones por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos y en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, y sigue hablando el apóstol Pablo. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por lo tanto, aquel que no es justificado por Dios, no importa qué argumentos crea que tenga, lo que le espera es la ira venidera y eterna de Dios. El apóstol dice también, antes ustedes eran hijos de ira, hijos de rebeldía. Ahora no, somos hijos de Dios. ¿Por mérito? No, por gracia. Y es esa misma gracia la que nos tiene que hacer pacificadores. Pacificadores. El pacificador no es alguien pasivo, no es alguien que siempre le pasan por encima, no es alguien que se queda callado, no, es alguien que confronta en amor el pecado de otros con el deseo en su corazón de que Dios les conceda arrepentimiento. Entonces, un verdadero pacificador nunca es pasivo. Romanos 15:33. Romanos 15:33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Dios es llamado Dios de paz, pero también es llamado Jehová de los ejércitos. Entonces, Dios quiere estar en paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si el hombre rechaza la paz de Dios, entonces verá la cara de la ira de Dios. Verá la cara de la ira de Dios. Esa es la realidad, hermanos, en que el Señor nos ve. Esa es la forma en que Dios soluciona el conflicto humano. Además, cuando nosotros consideramos el conflicto humano, tenemos que entender que Dios no ha intervenido la sociedad desde el punto de vista de sus estructuras. Dios ha intervenido por medio de seres humanos, hombres y mujeres, en medio de la estructura que son pacificadores. El pacificador no tiene su foco puesto en cambiar el sistema, porque no somos una teología de la liberación, no, el pacificador está interesado en llevar el mensaje a los perdidos que están en el sistema. El sistema obedece a un esquema que el Señor mismo lo permite y que culminará con aquel que el mundo sin Dios llamará príncipe de paz. Apocalipsis 6, ¿no es cierto? Sale este jinete en el caballo blanco y parece que trae paz, pero es el que odia a Dios y a la humanidad. Es el anticristo. ¿Recuerdan cuando usted en Apocalipsis? Va a ser reconocido por el mundo sin Dios como el libertador y el hombre que va a traer paz al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo sin Dios confía en que en el sistema está la solución, en que en las leyes está la paz. Y esto no significa que nosotros somos pasivos ante lo que ocurre, pero no es el foco del pacificador verdadero hijo de Dios tratar de luchar contra el sistema. No importa cuántas protestas se hagan, no importa cuánto se salga a la calle, no importa cuánto se confronte a la autoridad.
No existe un sindicato de cristianos. No existe, no ha existido y nunca ha sido el modelo de Dios. Porque nuestro reino no es de este mundo. Y nosotros somos embajadores de otro reino. ¿Se imaginan ustedes que las embajadas o el personal de las embajadas que hay en nuestro país se involucraran en las protestas y en las marchas y en todas estas cosas? ¿Qué sentiríamos nosotros, o mejor dicho, los gobernantes, que estamos interviniendo en la política propia? Bueno, eso pasa cuando nosotros los cristianos nos metemos, ¿no es cierto?, en el sistema que ha sido construido por Satanás, inspirado por Satanás, permitido por Dios, porque Él no hace nada que Dios no le permita, pero ese es el sistema. A nosotros nos rescató del sistema, seguimos en el sistema, pero ya como embajadores de Dios, y somos pacificadores, aún en las circunstancias más difíciles. Cuando nosotros vemos la paz de Dios, nos dice, ¿no es cierto?, que en Mateo, Juan, veamos ahí primero Juan 14, 24 al 27. Recuerde, Jesús fue llamado por el profeta Isaías, Juan 14, 24 al 27. El profeta Isaías profetizó de Jesús que sería el príncipe de paz. El príncipe de paz. ¿Quién más perfectamente pacificador que Jesús? Y cuando Jesús predicó el reconciliarse con Dios, ¿cómo terminó? En una cruz. Porque el mundo odia el mensaje de Dios. Odia el mensaje de Dios. El sistema odia el mensaje de Dios. Pero en ese sistema es donde están las ovejas de Dios. Nosotros estamos puestos aquí para decir con nuestra boca la voz del pastor, que no somos nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, la voz del pastor tan clara que las verdaderas ovejas despierten y se vayan al redil de Dios. Si nosotros damos una voz distorsionada o falsa, se nos van a meter lobo, puercoespines, todo, serpientes también. Por eso es tan importante ser claro en el mensaje. Esto no es una cosa numérica. No es decir, en realidad la iglesia, ¿por qué no crece? Yo creo que tenemos que hacer esto, empecemos a cortar para acá, hagamos esto. No, el crecimiento, dice, desde el libro de los Hechos, cuando se inaugura la iglesia, el crecimiento lo da Dios. Y Dios añadía cada día a los que iban a ser salvos. La iglesia tiene que preocuparse de dar el mensaje correcto. La iglesia tiene que ser valiente y contarles al mundo la condición en que están. Tiene que amar tanto a las personas que es capaz de decirle en la condición que están. Jesús dijo: el que no me ama no guarda mis palabras. Primera cosa. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro ser, porque tú piensas que lo único que quiere escuchar el mundo es el mensaje de amor del Señor. ¿No es cierto? Te equivocas. El mundo no quiere escuchar eso. El mundo quiere escuchar lo que quiere escuchar. El mundo quiere escuchar que hay un ser superior, todopoderoso, que está dispuesto y disponible para que cualquiera frote la lámpara y haga lo que él o ella quiere. Y si no lo hace, tira la lámpara. Eso es lo que quiere el mundo. Ese es el Dios que quiere el mundo. Y ese es el Dios salido de la mente de Satanás, que muchos están enseñando, y por eso es que hay lugares llenos de gente que no son cristianos, partiendo por el púlpito.
Porque le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar. Y eso es un acto no solamente de cobardía, sino que es un crimen. Hacer creer a alguien que es salvo cuando no lo es. Es cierto, nadie puede ver el corazón de nadie, pero nosotros, si tenemos una población de 500.000 personas, de lo que sea, en base a ese mensaje torcido, equivocado, mentiroso, que en vez de incentivar la humildad, incentiva el orgullo, la ambición, en vez de matar al hombre, exalta al hombre. Eso viene de Satanás. El Señor dice: yo les dejo mi paz, pero no es la paz que ustedes están imaginando. Por causa de esta paz mía, dice el Señor Jesús, los van a aborrecer, los van a perseguir, los van a matar. Eso es lo que sucede, hermano. El hijo era borracho, parrandero y jugador. Se convierte al Señor, ¿no es cierto? Cambia su vida, sobrio, trabaja, todo. Pero nadie lo habla ahora en la familia porque se volvió canuto. ¿Qué me dices tú? Así de distorsionado en la mente frente al Evangelio. ¿Quién de ustedes, cuando le contó que se hizo cristiano y que se convirtió, en realidad que se hizo, es un decir nomás, que el Señor lo llamó? ¿Quién? Hijo, qué alegría en realidad. A lo mejor, pucha, qué bueno por ti. Pero en el mayor de los casos hemos tenido conflictos fuertes, conflictos graves. Resulta que ahora eres mejor persona, pero nadie te pesca, porque ya no eres como el mundo. Y eso, hermanos, es lo que nosotros tenemos que cultivar, no por el hecho de querer ser aislados por sí, ni que no nos importen los demás, sino que cuando nadie nos persigue, y es algo que siempre digo, cuando nadie nos persigue, cuando nadie nos hostiga, lo más probable es que estemos siendo tan parecidos a ellos que pasamos sin problema. Entonces, la paz de Jesús es una paz que el mundo aborrece. Por eso quienes encontrarán y se pondrán en paz con Dios son sus ovejas. No es el mundo completo. Nosotros no sabemos dónde están. Por eso es que cada uno de nosotros tiene que ser un pacificador en todo el sentido de la palabra, llevando el mensaje que ponga en paz a un ser humano con Dios. Ese es el trabajo de nosotros, de todos nosotros. En Mateo, capítulo 10. Esto es como la cámara de tortura de muchas personas, de todos nosotros. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39. ¿Que Jesús no era paz y amor? Sí, es paz y amor. A los que le aman. A los que le aman. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. ¿Cómo? Claro. Por eso les dice, la paz que yo les dejo no es la paz del mundo. No piensen ustedes que yo vine a traer la paz que ustedes creen o esperan que traiga. No he venido a traer paz, sino espada. Por eso que la primera parte del Evangelio es una espada que atraviesa a la persona. Si es un hijo de Dios, ¿no es cierto? Esa espada abrirá el camino, por decirlo de alguna manera, a su conversión. Si no lo es, sacará esa espada y te la enterrará. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra la madre, bueno, la otra podría, y la nuera contra la suegra. Es como, siempre ha sido así, pero bueno, igual. Y los enemigos del hombre serán los de su casa.
Siempre el problema entre la nuera y la suegra. Entre el suegro y el yerno casi nunca va a tener. Por último no se pesca. Entonces, ¿qué dice Jesús? Vine a dar un mensaje que los va a poner en contra aún de sus seres más cercanos. Por eso que es sobrenatural. Por eso es que es sobrenatural. Versículo 36, los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Se está refiriendo a eso que abandonemos a nuestros padres? No, porque la misma Biblia nos dice, honra a tus padres. Pero cuando decimos amar a nuestro padre y a nuestra madre, lo que está diciendo es que nos quedamos callados, que la dejamos a nuestra mamá que siga con sus cosas que sabemos que no son de Dios, con su adoración a estatuas, con lo que sea. Tú la dejas ahí y dices, sí, porque en realidad es mi mamita, tanto tiempo ella se crió así, ¿o no? ¿Escuchamos eso, no es cierto? Sí, pero ¿cómo a esta edad? ¿Quién dijo que había edad para recibir al Señor? No, pues si están viejitos toda la vida, imagínate, son 50 años. O sea, estamos pensando en nosotros. Nuestra pega es decir la palabra, predicar la palabra. El resultado es de Dios, no es nuestro. Entonces, el que es capaz de tener un amor de esas características más por su padre, por su madre, dice el Señor, no es digno de mí. Si tú no eres capaz de orar y decirle y preocuparte de la forma y todo, no como yo cuando empecé siendo cristiano hace 30 años atrás, ¿no es cierto? Llegué botando estatuas y cuestiones y liberando. ¿Qué fue? Viaje siguiente, había más estatuas, por lo que fuera, para puro picarme la guía. Entonces, porque les gustaba verme a mí airado, ¿no es cierto? Y decir, viste, mira. Y después me decían, más encima soy pastor. Y tú tienes que orar, ¿no es cierto? Pero llega a un punto en que el Señor te usa, a pesar de los errores. Entonces, eso, hermanos, es lo que tenemos que hacer nosotros. Y partiendo por nuestro entorno más cercano. Hay gente que se quiere ir a misionar a África y nunca les ha hablado del Señor a sus primos, a sus abuelos, a su papá, a su mamá. Claro, allá se va y se evade de todo, pum. Y se saca foto y la sube a Facebook, después entre medio de hartos niñitos negritos así, y saltando y vestido también como ellos, tan cultural, mientras su familia se va al infierno a paladas. No estoy diciendo que no haya misiones, por favor no me malinterprete. Estoy diciendo que muchas veces son formas de escapismo. Allá nadie me conoce, ¿no es cierto? Allá llevo alimento y está bien hacerlo, por supuesto. Pero ¿qué pasa con tu entorno? Cuando tú te confrontas a un padre, a una madre, en amor y le dices, papá, yo quiero compartirles algo, esto acá. Denme una oportunidad. Y esperar que ellos te griten, te echen, te deshereden, no sé, lo que te corresponda, lo que sea. Esos son los pacificadores. Ven que los pacificadores siempre van a ser recibidos mayormente con palos, los verdaderos pacificadores. Los verdaderos pacificadores. Ahora, si yo le digo a mi mamá, mamita, Dios te ama, Dios sabe que tú lo que estás haciendo es sincero, así que ¿quieres repetir conmigo esta oración? Señor Jesús, perdona mis pecados. Y ni siquiera le he dicho cuál es pecado. Señor Jesús, perdona mis pecados, Señor, y recibe y te entra en mi corazón. Listo, mi mamá se salvó. No tuve ni un conflicto, la dejé con todo su ídolo, no hubo ningún. No se trata de buscar gratis los conflictos. O sea, ¿qué más que yo quisiera que la gente dijera, sí, tienes razón, el Señor votó todo esto? Pero no pasa así. No le pasó así a los primeros apóstoles y no va a pasar así hasta el último hijo e hija de Dios que predique en este mundo. Entonces dice el Señor, el que ama a hijo o hija, más que a mí, no es digno de mí. Hijos rebeldes al Señor. ¿Qué pasa con ellos? ¿Los vamos a dejar así como así? Ahora, si tú les has dicho 10 veces, 20 veces y ellos saben quién eres tú, ven tu testimonio, todo, sigue orando. No sigas presionando, porque empieza a colocar más brasas sobre la cabeza de ellos. Los hace blasfemar más contra Dios. No saques eso. Si ya ellos saben quién eres, sigue invitándolos, sigue amándolos.
pero sigue rechazando aquello que no es de Dios. Sigue rechazando aquello que no es de Dios. Entonces, Mateo 10, 34 al 39 nos habla de el verdadero conflicto que enfrentan los verdaderos pacificadores. Sin embargo, para el Señor, dice Romanos capítulo 10, versículo 13, volvemos a Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y entendemos que cuando invoca el nombre del Señor es porque ha reconocido todo lo que nos enseña el Señor. No se ha reconocido su pobreza espiritual, ha reconocido que no tiene ningún recurso. No invocar al Señor como uno más de todo lo que hago, sino como el único. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Sin que haya un pacificador. No está diciendo que serán salvos, están diciendo que cómo sabrán de Dios si no hay alguien que les diga. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La idea aquí no está hablando de misiones transculturales, aunque las incluye. Está hablando de lo que se hacía, que ellos se reunían, como ahora en una iglesia, eran instruidos y eran mandados a sus hogares, a sus lugares de trabajo, a trabajar con sus amos o lo que fuera, preparados para predicar el evangelio. Por supuesto que incluye, y le podemos hacer por extensión lo otro, pero en el contexto original acá se preparaban, ¿no es cierto?, porque no existía el privilegio que tenemos hoy día de tener todos en su mano una Biblia, sino que debían recibir la preparación y volver a sus lugares de origen. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, pero la paz de Dios, la paz de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida, eso está en paz con Dios. El que no tiene al Hijo no tiene la vida y sigue siendo enemigo de Dios. Enemigo de Dios. ¿Y qué hará el Señor al final con todos sus enemigos, incluido Satanás? Los condenará por toda la eternidad en el lago de fuego. Ese es el destino. Nosotros no podemos ser insensibles a esa realidad. Hacerlo en amor, hacerlo por amor, pero hacerlo con la valentía que Dios nos da. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de valentía. Si somos cobardes, somos nosotros. Si somos valientes, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y si somos hijos de Dios, eso está ahí. Está ahí. Segunda de Timoteo capítulo 2. Versículo 1. Yo les recomiendo, lean todo el capítulo 2 en función de todo lo que hemos hablado de los pacificadores y también de los otros atributos que se describen en las bienaventuranzas. Dice el versículo 1, tú pues, segunda de Timoteo, tú pues, hijo mío, ¿qué dice ahí? Esfuérzate, ¿pero en qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, ahí está la conexión con Romanos, que sean idóneos para enseñar también a otros. En aquel entonces, la comunicación verbal era el 80 o 90% de la forma en cómo se sabía las cosas. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Vuelvo a insistir, nosotros no somos comentaristas políticos, nosotros no traemos la fórmula cristiana para arreglar el parlamento, nosotros no somos eso.
Nosotros no somos eso. ¿Qué es lo que siempre se critica? Y hay una separación entre el mundo militar o la Fuerza Armada o las instituciones castrenses que se le llaman y el poder civil. No se involucra, es otro mundo, son otras leyes, es otro sistema. A eso se refiere esto, porque siempre ha sido así. Nosotros tenemos otro sistema. Como buenos soldados nosotros nos sujetamos a un sistema que podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero sus leyes no son nuestras leyes. Sus propósitos no son nuestros propósitos. Sus formas de resolver las cosas no son como las nuestras. Dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién te tomó por soldado? El Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos sus hijos, somos sus soldados, somos sus siervos. Tenemos una multiplicidad de funciones que derivan de nuestra relación con Él. De nuestra relación con Él. Eso no significa que tú no tengas opinión, que tú no tengas... Estoy hablando de esperanzas, hermanos, de ver marchas pidiendo tal cosa, de ver, ¿no es cierto?, la formación del partido evangélico, la bancada evangélica. Yo no estoy juzgando intenciones, simplemente estoy diciendo, hierran el blanco. ¿Sabes por qué? Porque en vez de ser pacificadores se transforman en peleadores. Ahí mismo. Se pelean con aquellos que debieran estar amando. Porque es muy difícil enfriar la sangre cuando estás metido en esos zapatos. Versículo 14. Recuérdales esto, exhórtales delante del Señor que no contiendan sobre palabras, no la palabra de Dios, palabras humanas, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Otra función que nos dice el Señor, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Por un lado dice, no contiendas con palabras o de palabras, de filosofías, de formas humanas de buscar solución a esto. No estoy juzgando intenciones. Yo creo verdaderamente que cuando alguien asume un gobierno quiere hacer algo en favor de él y de otros, pero quiere hacer algo. Quiere realmente traer algo bueno, pero termina sumergido en la realidad de ese mundo, ¿no es cierto?, que finalmente tiene otros códigos, tiene otros propósitos, tiene otras herramientas para hacerlo. No discutimos sobre esas palabras. Procuramos presentarle delante de Dios, ¿no es cierto?, como obrero aprobado, que no nos avergonzamos. ¿Por qué? Porque no estamos usando mal la palabra de verdad. Porque somos capaces de hablar con una persona quizás del último lugar del escalafón socioeconómico y con la primera persona y la primera magistratura de este país, un presidente de la República, un parlamentario, lo que sea. El mensaje para este y para este es exactamente el mismo. Arrepiéntanse porque el reino de los dioses se ha acercado. Arrepiéntanse porque el juicio de Dios viene. Ese es el punto. Ustedes están en guerra con Dios y ustedes necesitan reconciliarse con Dios. Y la buena noticia es que Dios ha provisto la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Versículo 22. Por eso lean todo el capítulo ustedes. Huye, fíjense palabras claves, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia de la fe, el amor y la paz, con los de corazón limpio y con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Cómo voy a ponerme a discutir de política con alguien? Voy a terminar con un lenguaje pendenciero, voy a terminar queriendo estrangularlo.
y después lo invito a la iglesia. Como que no suena. O sea, de verdad a veces es un milagro. Y ahí uno se da cuenta, realmente la obra es de Dios. Porque si fuera por mí. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Nosotros no buscamos todo lo que dice anteriormente, palabrerías, posiciones, fórmulas, lo que sea. No debe ser contencioso, sino amable para con todos. Y cuando nos metemos en esos zapatos, muere la amabilidad, porque la gran mayoría de nosotros no hemos pasado por la academia, ¿no es cierto?, de, ¿cómo se llama esta? Diplomática. No tenemos ni siquiera un cursito en la academia diplomática y nos sale todo lo antidiplomático que podemos llegar a ser. El siervo del Señor, versículo 24, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido. Yo espero que la gente quiera aprender de Dios conmigo, contigo. Ese es el fundamento de nuestra existencia. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás, aquí viene la parte de Dios, Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Versículo 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Bienaventurados los pacificadores, aquellos que ejercen un trabajo, un oficio, una profesión, en medio de un mundo gobernado por el príncipe de la potestad del aire en su forma de pensamiento, en su conflicto, en su humanismo para buscar las soluciones, alejándonos cada vez más de Dios. Bienaventurado aquel que es capaz de realmente predicar el evangelio de la salvación. Esos pies serán preciosos a los ojos de Dios, pero con toda certeza, y se los aseguro, no serán para la gran mayoría quienes nos rodean. Pero en esa lucha fraguaremos nuestro carácter y veremos el fruto de almas y ovejas de Dios que estaban en medio de nosotros y que han vuelto al redil de nuestro Padre, que también es su Padre. Hermanos, ser pacificador significa llevar el mensaje de paz de Dios. Pero el mensaje de paz de Dios no es en términos humanos. El mensaje de paz con Dios es un mensaje de rendición absoluta de quienes nos hemos puesto bajo su paz. No es un tratado, es una rendición. Es una rendición. Y hasta que eso no ocurra, el ser humano seguirá en conflicto con Dios. Y mientras yo, como hijo de Dios, como obrero, como soldado, como pacificador, tengo que tenerlo claro. Tú o yo no convertimos personas, menos las cambiamos. Los seres humanos no cambian, solo Dios cambia al ser humano. Los seres humanos pueden adaptar su conducta, pero cuando hablamos de un cambio, hablamos de algo sobrenatural. Es un proceso totalmente distinto. Y entonces nosotros como pacificadores llevamos este mensaje que para el mundo es aborrecible, pero para los que son hijos de Dios, ovejas de Dios, escucharán su voz y será el cayado del pastor quien lo sacará de esa dirección y lo pondrá a salvo en el redil de Dios. Por eso, hermanos, el ecumenismo es un arma muy sofisticada de Satanás. No es solo creer en Dios, no es unirnos en plural en lo que nos une y dejar de lado lo que nos separa. Lo que nos separa es en lo que nos tenemos que enfocar. Si lo que nos separa es que el púlpito sea redondo, de baquelita, y que no hay problema. Que si quieren hacer un servicio el viernes en la noche o el martes en la mañana, o si quieren un tipo de canciones, no hay problema. Pero si alguien omite la parte de la espada del mensaje,
sí que tenemos problemas. Sí que tenemos problemas. Si alguien omite la parte en que la gente es enemiga de Dios, sí que tenemos problemas. No se trata de llegar y decir, tú eres un enemigo de Dios. No, ese es el trabajo que Dios tiene que hacer con nosotros. Pero yo no debo creerlo, y no debo enseñarlo, y no debo predicarlo. Puede que todavía no esté preparado, y es cierto. Y a veces es mejor prepararse antes de cometer errores, porque no solamente nos preparamos con lo que sabemos, sino cómo lo vamos a transmitir hasta que el sentir por almas perdidas sea algo que realmente apriete tu corazón, y tú ya, como dice el apóstol Pablo, no veas a nadie con ojos humanos, sino con el ojo espiritual que es de Dios, y veas su necesidad, su necedad, su pobreza. Entonces, ese es tiempo de dar el evangelio. Imagínense, Esteban predicó un mensaje potente. ¿Cómo terminó? Muerto por lapidación. Pero ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Señor, no les tomes en cuenta este pecado, porque él había llegado a amar a quienes lo odiaban. A quienes lo odiaban. Hermanos, eso es muy, muy importante, muy grande. Y en verdad, este tema de los pacificadores ya habla acerca de la acción que como cristianos nosotros día a día vamos ejerciendo. Amamos a aquellos que están sin Dios, porque nosotros éramos como ellos. Éramos como ellos. No somos mejores que ellos, pero la forma de ganarlos, si pude usar esa palabra, es predicándoles toda la verdad. Toda la verdad. Están lejos de Dios, son enemigos de Dios, y no importa lo que hagan o dejen de hacer, si no están en paz con Dios, entonces lo único que les espera es condenación, porque Dios es justo. Nos ponemos de pie para orar. Padre amado, te damos gracias esta mañana por tu palabra y te pedimos perdón, Señor, porque hemos sido cobardes o hemos sido impulsivos, Señor. Danos el dominio propio que necesitamos cada día, Padre, para poder no solamente saber, sino que comunicar este mensaje de la manera correcta también, Padre. Pon en nosotros realmente esa carga por aquellos que están sin ti, Señor. Que nuestros ojos humanos no nublen la necesidad de aquellos que están sin ti, Señor. Que seamos un ejército de pacificadores, que estamos dispuestos a ir a la batalla y saber que muchas veces y casi siempre, Señor, seremos recibidos con hostilidad cuando abramos nuestra boca para proclamar tu evangelio. Pero tú nos preparas para eso, Señor. Nos cuidas y nos proteges. Nada sucede que no esté en tus planes, Padre. Confiamos en ti, Señor, y confiamos en que a través nuestro, Padre, tú te glorificarás trayendo más almas, más ovejas tuyas que compraste antes de la fundación del mundo, Señor, y que nos has dado el privilegio a nosotros, en esta generación, en este lugar, en esta ciudad, en este país, a llamar a tu redil. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús.